A las afueras de Alice Springs, en el desierto australiano, descansan unas 45 grandes cúpulas blancas. Ahora, para muchos, solo son pelotas de golf gigantes en la arena roja y arbustos. ¿Curiosidad? Su importancia es aún mayor, ya que Pine Gap es tan secreta que la mayoría de los australianos conoce más sobre el Área 51 que sobre lo que ocurre en su país. Operado por Estados Unidos y Australia, Pine Gap es clave en una red global de vigilancia, recopilando datos satelitales, interceptando señales y guiando operaciones militares internacionales. Construido para el aislamiento, Pine Gap está escondido en lo profundo del territorio del norte, lejos de las ciudades, protegido de interferencias y fuera del alcance de casi todos. Y aún así, a pesar del gran silencio que lo rodea, los detalles han ido saliendo a la luz poco a poco gracias a documentos desclasificados, testimonios de denunciantes y un trabajo de investigación persistente. Lo que se sabe y lo que aún permanece envuelto en misterio sigue generando preguntas. Así que vamos a analizar qué es Pine Gap, cómo surgió, qué sucede dentro de sus cúpulas y por qué este puesto avanzado secreto en el desierto resulta tan fascinante. Cúpulas blancas en el desierto. Bien, para entender la función de Pine Gap, ayuda a comenzar con lo que se puede observar o confirmar directamente. Parece un excelente punto de partida. La ubicación, disposición e infraestructura de la instalación dan pistas claves sobre las operaciones de Pine Gap. Aunque el acceso está fuertemente restringido, su apariencia y su huella cuentan una historia clara de propósito, escala y coordinación. Pine Gap está situada a 18 kilómetros al suroeste de Alice Springs, en una cuenca desértica conocida como Pine Valley. Se eligió el sitio por su aislamiento, terreno estable y poca interferencia de radio. Su lejanía de los centros poblados facilita controlar el acceso y disminuye señales externas. Estas condiciones permiten comunicación satelital continua y disuaden a los curiosos. Las cúpulas blancas, llamadas radomos, son su rasgo más reconocible. Estos recintos resguardan antenas parabólicas y su equipo, protegiéndolos y evitando que se vea la dirección a la que apuntan las antenas. Fuentes confirman que el sitio tiene 45 radomos, principalmente para controlar satélites y recolectar señales. El complejo cuenta con edificios técnicos, caminos de acceso e infraestructura de seguridad robusta. Una cerca alta delimita el perímetro, el espacio aéreo está siempre restringido y la vigilancia opera las 24 horas. Ahora, el nombre oficial de la instalación es Instalación de Defensa Conjunta Pine Gap. Al crearse, se llamó Instalación Conjunta de Investigación Espacial de Defensa. Aunque ese nombre todavía aparece en los registros oficiales, la mayoría de la gente simplemente lo llama Pine Gap. Términos informales como base de satélites o estación de espionaje también son comunes entre locales. Pine Gap sigue activa y expandiéndose, actualizando sus sistemas para nuevas misiones de inteligencia. Los desarrollos actuales indican que seguirá siendo clave para la vigilancia aliada en el futuro. Ante la creciente influencia y expansión militar de China, además de su intención de unirse con Taiwán, Pine Gap es ahora más crucial como pieza clave en la inteligencia occidental. Pero Pine Gap no comenzó como un centro de vigilancia de alta tecnología. Inició durante la Guerra Fría y con un acuerdo discreto entre ambos gobiernos. En ese momento, evolucionó hasta convertirse en una de las instalaciones de inteligencia más importantes fuera de Estados Unidos. En la década de 1960, Estados Unidos buscaba una mejor manera de monitorear las pruebas de misiles soviéticos. Necesitaban una estación terrestre en el hemisferio sur, y Australia, por supuesto, cumplía con los requisitos. ¿Por qué los satélites no eran suficientes? Los sitios de pruebas de misiles soviéticos estaban en zonas remotas de Kazajistán y Siberia, inaccesibles para la inteligencia occidental. Aunque los satélites podían sobrevolar y recolectar datos de telemetría, había un problema. Los satélites solo permanecen cierto tiempo sobre un lugar por la rotación de la Tierra. El satélite solo estaría en posición para interceptar señales unos minutos antes de seguir su órbita. Pero eso no explica por qué necesitaban una estación terrestre en el hemisferio sur, ¿verdad? Mientras que la rotación de la Tierra y la mecánica orbital significan que muchas pruebas de misiles soviéticos solo podían ser monitoreadas activamente desde esa región, las estaciones terrestres proporcionan una interceptación de señales continua y de alta calidad que los satélites por sí solos simplemente no pueden igualar. Una estación terrestre bien ubicada puede registrar el perfil completo de vuelo de un misil de prueba, no solo breves momentos. Australia cumple con los requisitos para una estación terrestre por varias razones clave. El lugar debía ser lo bastante remoto para evitar interferencias de ciudades y estaciones de televisión que podían ocultar señales de misiles soviéticos.
También requería estabilidad política y absoluta confiabilidad. Para compartir inteligencia sensible de Estados Unidos, se requería total confianza en la nación anfitriona. Además, tenía que estar ubicada, idealmente para poder ver más allá de la curvatura de la Tierra hacia esos sitios de pruebas soviéticos. Australia, por supuesto, cumplía con todos los requisitos. Ofrecía prácticamente un espacio vacío interminable con bajos niveles de ruido radioeléctrico, tenía una fuerte alianza con Estados Unidos y proporcionaba una ubicación óptima en el hemisferio sur para reforzar aún más la red de vigilancia estadounidense. Un acuerdo conjunto. En 1966, ambos países firmaron un acuerdo para construir la instalación. Se le llamó Estación de Investigación Espacial, operada por Estados Unidos con apoyo de Australia. Tras el acuerdo, la construcción inició y en 3 años Pine Gap operaba. Su tarea inicial era recopilar y procesar la telemetría de misiles soviéticos, permitiendo a los analistas evaluar capacidades de armas y cumplimiento de tratados. La naturaleza precisa de este trabajo, por supuesto, se mantuvo confidencial. De hecho, incluso se mantuvo confidencial para los legisladores de Australia. En los años 80 y 90, Pine Gap se expandió notablemente. Se construyeron más radomos, los sistemas de comunicación recibieron mejoras y la misión de la instalación pasó de la recolección pasiva de datos al apoyo militar activo. Alojó sistemas de alerta temprana y apoyó la inteligencia en el campo de batalla. Desde principios de los 2000, Pine Gap ha evolucionado. Las mejoras incluyen rastreo infrarrojo, detección de misiles y antenas que se conectan a varios satélites a la vez. En 2008, la antena Taurus aumentó la capacidad de datos de Pine Gap. Quizá te preguntes cómo sabemos lo que sabemos sobre un sitio tan secreto. Esto es posible gracias a Google Earth, cuya tecnología muestra nuevas antenas en imágenes satelitales, y el reconocimiento aéreo identificó tipos de antenas conocidas. Además, las filtraciones de Edward Snowden confirmaron sospechas previas. Académicos han estado investigando este misterio durante años. Desmond Ball revisó contratos públicos y analizó señales electromagnéticas para reconstruir la evolución de Pine Gap. Con meticuloso esfuerzo, reveló sorprendente información sobre lo que ocurre tras las cercas. Actualmente, el gobierno australiano reconoce que Pine Gap es una base de inteligencia conjunta, pero no da más detalles. Cualquiera puede ver los enormes radomos desde kilómetros de distancia, pero si intentas acercarte lo suficiente para leer una etiqueta de equipo, te van a arrestar. La paradoja es que Pine Gap es tanto visible como inaccesible. Pocos años después de que la base empezó a operar, ocurrió algo que puso en riesgo sus actividades y el acuerdo entre Estados Unidos y Australia. Ahora hablaremos de eso, ¿de acuerdo? La crisis. En 1975, el primer ministro australiano Gough Whitlam amenazó con revelar detalles de las operaciones de Pine Gap. Su destitución provocó especulación duradera sobre una posible relación entre sus acciones y los eventos posteriores. Whitlam ya sospechaba seriamente de las actividades de inteligencia de Estados Unidos en Australia. Cuando se supo que la CIA estaba operando en Australia sin notificación oficial, se enfureció. Exigió revelar todas las actividades de inteligencia de Estados Unidos y, según informes, amenazó con exponer la verdadera función de Pine Gap, lo que podría haber destruido el acuerdo. El 11 de noviembre de 1975, el gobernador general John Kerr decidió destituir a Whitlam, aunque tenía mayoría parlamentaria. Kerr atribuyó su acción al estancamiento presupuestario con el Senado. El momento de estos acontecimientos parecía extrañamente conveniente. Semanas después de amenazar con revelar información de inteligencia estadounidense, un primer ministro en funciones fue destituido. No hay pruebas directas de participación estadounidense, pero la especulación persiste desde hace casi 50 años. Para muchos australianos, la destitución de Whitlam aún genera debate sobre soberanía, alianzas y si proteger los secretos de Pine Gap valía tanto la pena. Las instalaciones enfrentaron protestas públicas, sobre todo durante la guerra de Irak y tras informes de uso de drones en ataques selectivos. Filtraciones, solicitudes de acceso a la información e investigaciones independientes han revelado desde entonces el papel de Pine Gap en la red de inteligencia de los Cinco Ojos y en operaciones militares en tiempo real. Aunque Australia tiene ahora un papel más relevante, Estados Unidos mantiene el control técnico. Lo que sabemos. Pine Gap se describe frecuentemente como una instalación conjunta, una caracterización que es precisa pero también vaga. Aunque muchos detalles son clasificados, hay información suficiente para explicar sus funciones, sistemas técnicos y papel militar y de vigilancia. Pine Gap recolecta señales eléctricas vía satélites.
Incluyen datos de telemetría de misiles, emisiones de radar y tráfico de comunicaciones. Una vez recopilados, los datos se filtran y se analizan en busca de contenido y patrones de comportamiento. La información se comparte con agencias de inteligencia para apoyar y planear respuestas. Otra función principal es interceptar comunicaciones satelitales. Pine Gap intercepta señales de satélites extranjeros, como llamadas, mensajes y datos encriptados. La instalación rastrea el origen y ruta de las señales, facilitando el mapeo de redes globales. Los analistas luego usan esta información para identificar riesgos de seguridad e investigar objetivos de interés. La instalación apoya sistemas antimisiles al recibir datos infrarrojos de satélites que detectan firmas de calor. Durante un lanzamiento, Pine Gap calcula la trayectoria del misil y alerta a los centros de defensa. Estas alertas avisan anticipadamente sobre posible interceptación o evacuación según la situación. Pine Gap ayuda a rastrear objetos cercanos a la Tierra al monitorear satélites, desechos y otras estructuras orbitales. Estos datos se utilizan para mantener la seguridad de los satélites, observar la actividad de naves espaciales extranjeras y detectar cualquier movimiento inusual en el espacio. Va a ser el primero en enterarse de los extraterrestres, ¿verdad? Finalmente, el sitio funciona como un relevo para las comunicaciones militares. Vincula satélites con fuerzas terrestres en Asia, Pacífico y Medio Oriente. Estos enlaces transmiten mensajes encriptados, datos de drones y misiones, permitiendo coordinación en tiempo real en operaciones activas. Pine Gap depende de infraestructura avanzada y software sofisticado para sus funciones principales. Las instalaciones permiten interactuar con varios satélites geoestacionarios. Estos satélites son gestionados por la Oficina Nacional de Reconocimiento y otras ramas del Sistema de Defensa de Estados Unidos. Cada satélite tiene la tarea de manejar un tipo diferente de señal o misión, que va desde la retransmisión de comunicaciones hasta la vigilancia. Una de las grandes ventajas del sitio es, por supuesto, su ubicación en el hemisferio sur. Pine Gap puede cubrir regiones difíciles de vigilar desde el hemisferio norte, como el sudeste asiático, el Océano Índico, África Oriental y el Pacífico Occidental. Al cubrir esta brecha geográfica, Pine Gap accede a señales críticas que de otro modo pasarían desapercibidas. Las señales que llegan a la instalación se procesan con sistemas de revisión automatizados y manuales. Se usa software avanzado para identificar frecuencias clave, detectar anomalías y clasificar datos en categorías. Tras el análisis automatizado, analistas revisan los resultados, elaboran un resumen de inteligencia y lo envían a agencias asociadas para medidas adicionales. La información de Pine Gap puede ser transferida en cuestión de segundos a los responsables de la toma de decisiones en toda la Alianza de los Cinco Ojos, lo que permite que la inteligencia recopilada influya en operaciones en tiempo real a medida que se desarrollan. Hoy en día, la instalación es una de las bases de recopilación de inteligencia más importantes que Estados Unidos opera fuera de sus propias fronteras. Documentos filtrados e investigaciones independientes confirman que Pine Gap participa en ataques con drones, planificación de combates e inteligencia de campo de batalla y que va más allá de la vigilancia. Participa activamente en las decisiones del terreno. La instalación también contribuye a la ciberseguridad al rastrear amenazas vinculadas a la infraestructura digital. Este trabajo incluye identificar señales de hackeo extranjero, monitorear transferencias de datos sospechosas y proteger los satélites de comunicación contra interrupciones. Las operaciones cibernéticas se vuelven cada vez más centrales en la estrategia de defensa global. La importancia de Pine Gap en este ámbito ha aumentado. En la Alianza de los Cinco Ojos, sus lazos se han reforzado y Pine Gap no opera solo. Intercambia inteligencia con aliados y apoya operaciones colaborativas internacionales. La colaboración consiste en compartir datos, verificar informes y cubrir cuando otros sitios no pueden. Para una instalación tan secreta como Pine Gap, el escrutinio público ha sido sorprendentemente constante. A pesar de la información oficial limitada, ha sido una fuente constante de desacuerdo político, desafíos legales y protestas sociales desde sus primeros días. Aunque los gobiernos casi no dudan de su valor estratégico, siguen los debates sobre su control, lo que ocurre dentro y el nivel de supervisión. La mayor preocupación es la soberanía. Críticos dicen que Pine Gap da más control a Estados Unidos que a Australia, sobre todo en operaciones técnicas. El tema ganó atención nacional en los años 70 bajo el gobierno de Whitlam, cuando surgieron dudas sobre la influencia de la inteligencia estadounidense en la política australiana. El debate sigue, pues persisten dudas sobre quién decide en la instalación durante discusiones parlamentarias y revisiones de seguridad nacional. Y la privacidad es otra preocupación importante. Aunque Pine Gap se supone que debe enfocarse en la inteligencia extranjera, los grupos de libertades civiles han planteado preguntas sobre el alcance de su recopilación de datos.
La inquietud incluye si ciudadanos australianos pueden verse afectados por operaciones dirigidas a objetivos internacionales, no solo quién es vigilado. Con tan poco acceso público a los detalles operativos, esas preguntas, por supuesto, siguen sin resolverse. Su participación en ataques con drones también ha generado críticas. Informes y filtraciones indican que la instalación apoya operaciones en países donde Australia y Estados Unidos no están oficialmente en guerra. Los críticos afirman que este acuerdo hace que Australia sea indirectamente responsable de resultados que no puede controlar, incluyendo muertes de civiles. La ubicación del sitio también añade otra capa de preocupación. Pine Gap está en tierra sarente y grupos indígenas y ambientalistas han objetado esto por la falta de consulta y la presencia prolongada de una base militar extranjera en la zona. Aunque la instalación está cercada y segura, su impacto en el uso de la tierra y las conexiones culturales sigue siendo un problema. La inteligencia occidental depende mucho de Pine Gap. Su labor en control satelital, recopilación de señales y coordinación militar apoya a Estados Unidos y aliados. Por su alcance, es una de las instalaciones de inteligencia más relevantes fuera de Estados Unidos, pero su secretismo preocupa. La tensión entre seguridad nacional y responsabilidad democrática continúa. Mientras Pine Gap opere, seguirán los debates sobre supervisión, límites legales y control extranjero. Gracias por vernos.